Bueno, jóvenes, buenas tardes. Antes que nada, les deseo mandar un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos, deseando que estén muy bien, pasando esta cuarentena, pues, en compañía de su familia, bien resguardados y sobre todo gozando de muy buena salud, ¿verdad? Estos son tiempos complicados, pero pues esperemos pasar pronto por esta odisea y pues hay que poner de toda nuestra parte, ¿no? Para poder cumplir con lo que es el curso. El día de ayer publiqué un comunicado tecnológico nacional de México donde aparentemente se va a extender el semestre, se va a prolongar el semestre supuestamente después de que regresemos de manera presencial, terminando el semestre prácticamente a mediados de julio, pero pues por desgracia la realidad es que la agenda no la marca las autoridades, la realidad es que la agenda la marca pues este virus, entonces no podemos confiarnos, no podemos cruzarnos de brazos. Además, el compromiso, el comunicado hasta ahorita es que sigamos trabajando en línea y pues es lo que vamos a hacer en el entendido de que pues vamos a cumplir nosotros nuestro cometido de seguir trabajando en línea. Vamos a tratar de evaluar los contenidos también en línea para dejar pues de ser posible la menor cantidad de pendientes para cuando regresemos de manera presencial en el tecnológico, si regresamos, ¿verdad? Porque, repito, pues esto de regresar a clases el 1 de junio, créanme, yo no estoy convencido de que sea algo que esté escrito en piedra, ¿no? Es algo, simplemente un comunicado oficial que, como los comunicados oficiales que han salido hasta ahorita, han surgido cambios de los cuales han cambiado estos comunicados, extendiendo poco a poco la cuarentena, por lo que no podemos confiarnos, ¿verdad? Entonces vamos a ver este contexto de lo que es el tema del último parcial. Ya ustedes elaboraron, gracias a todos por su colaboración, ya elaboraron una práctica, un cuadro, inclusive un cuadro comparativo del tratamiento fiscal de los ingresos de los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional, cuál es el comparativo en cuanto al cómo es el tratamiento para efectos de la ley del ISR, cómo es el tratamiento para efectos del tratado. En este caso analizamos el tratado para evitar doble tributación que fue convenido con el gobierno de Estados Unidos, que es pues, uno de los gobiernos más importantes, ¿verdad?, en relación a que es nuestro socio comercial número uno. Por eso es que estamos analizando nada más el tratado celebrado con Estados Unidos, en el entendido de que aunque todos los tratados manejan el mismo modelo, que es lo que vamos a comentar en un momento, no significa que el contenido de los tratados sea el mismo, ¿sí? El tratamiento fiscal que dan en los tratados con el gobierno de Estados Unidos puede ser diferente, por ejemplo, con el tratado celebrado con el gobierno de Canadá, por dar un ejemplo. Pueden ser tasas diferentes, puede ser que en un tratado diga que el impuesto se paga en México, puede ser que en otro tratado por el mismo ingreso diga que el impuesto no se paga en México, sino se paga en el gobierno, en el país de donde es residente la persona que hace actividades aquí, etcétera, ¿no? Se pueden dar distintas situaciones. Aquí lo importante es entenderlo, no irnos con la finta de que todo los residentes en el extranjero van a darse el mismo tratamiento con el mismo tratado. Tienen que verificar de dónde es residente y irnos a cogernos con el tratado que si existe, ver cuál es el tratamiento, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a analizar más adelante. Hasta ahorita ustedes han estudiado lo que es el derecho tributario a nivel local, a nivel nacional, ¿verdad? Todas las disposiciones fiscales que existen en nuestra legislación en relación a los ingresos que percibe
un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en el país. Y por lo tal, hemos analizado cómo pagan en los distintos regímenes, cómo pagan los impuestos aquí en México. Sin embargo, hay un mundo más allá, ¿verdad?, de nuestras narices. Existe lo que es el derecho tributario internacional, que es una necesidad debido pues a esta globalización que hay en nuestro mundo, en la economía que está interconectada, y ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora con esta pandemia, ¿verdad? Cómo está conectada y cómo hay tanta dependencia de las economías, de las distintas economías que hay en el país. Por lo tanto, debemos entender que es también importante comprender cómo funciona el derecho tributario a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales que les manejo en el material que comprende el derecho tributario internacional, pues son los tratados internacionales celebrados por México, el concepto de lo que es la doble o inclusive múltiple tributación. ¿Qué es esto? Cuando un residente en el extranjero tiene ingresos en nuestro país, ¿verdad? Puede haber doble tributación en el sentido de que por los ingresos recibidos aquí en el país deba pagar impuestos en el país donde es residente y a su vez en el país donde está recibiendo los ingresos, que sería México. Eso se le llama doble tributación, que es la idea de este estudio que estamos haciendo, porque es uno de los puntos que se debe de evitar, ¿verdad? Comprender lo que es el derecho tributario internacional. Vamos a ver lo que es la residencia, vamos a ver los conceptos de fuente de riqueza de acuerdo a las leyes fiscales mexicanas, qué es el régimen fiscal de los residentes en el extranjero de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta y los modelos que existen para evitar la doble tributación. Bueno, para arrancar, pues debemos de recordar que en el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta nos menciona que las personas físicas y morales están obligadas al pago del ISR en los siguientes casos, ¿no? Y nos menciona 3 supuestos. En el primer supuesto habla de los residentes en México, ¿verdad? Que son aquellos que tienen su residencia en nuestro país y por lo tanto deben de pagar sus ingresos. Aquí es muy importante, este subrayado y se lo pongo para resaltarlo, no viene en la ley, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que se llama la universalidad. Bueno, el principio universal de los ingresos, disculpen la redundancia, en el sentido de que todo residente en México va a acumular el ingreso, sea cual sea la fuente de riqueza, ¿verdad? Sea un ingreso percibido aquí, sea un ingreso percibido en Estados Unidos, sea un ingreso percibido en la Luna, por decir algo, por el solo hecho de ser residente en México, está obligado a acumular en principio sus ingresos y pagar su impuesto aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es del todo cierto, ¿no? Para eso existen lo que son los tratados para evitar doble tributación y los aspectos que mencionan sobre el posible acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, que lo vamos a mencionar más adelante. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Entonces son aquellos que su residencia no está aquí en México, sin embargo, sí caen en el supuesto de que tienen un establecimiento permanente en el país. Por lo tanto, deben de pagar el impuesto por aquellos ingresos que sean atribuibles, o sea, que se generen por dicho establecimiento permanente, nada más, ¿verdad? Aquí vemos que hay una diferencia muy importante, ¿no? Los residentes en México sí tienen que pagar el impuesto por todos los ingresos que reciban, sea cual sea la fuente de riqueza, ¿sí? Sea o no en el país. En caso de los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México, solamente pagan en México los impuestos por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente, nada más. Y por el otro lado tenemos los residentes en el extranjero
respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional. Que estos son los contribuyentes que vamos a estudiar y que están comprendidos dentro del título 5, título quinto de la ley. Entonces, como vemos aquí, son aquellos que no tienen ni residencia en México y tampoco tienen un establecimiento permanente como tal aquí en México. Sin embargo, sí tienen una fuente de riqueza, es decir, sí tienen una manera de obtener un ingreso en nuestro país, aunque no tengan una residencia, aunque no tengan un establecimiento permanente, y por lo tanto, en teoría, pues deben de pagar un impuesto por dichos ingresos. ¿Ok? Bueno, para comprender todo esto vamos a adentrarnos en unos conceptos muy importantes. Primeramente, lo que es residencia, ¿verdad?, fiscal en México. En el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación nos menciona que las personas físicas, vamos a analizar primero las personas físicas, que tengan en su casa habitación en México, sin importar si es una nacionalidad mexicana o extranjera, pues va a ser residente en nuestro país. También si tienen casa habitación en otro país, si el centro de intereses vitales está ubicado en México, ¿verdad? Entonces puede ser que una persona tenga una casa aquí en México y también tenga una casa, por decir, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde va a ser residente? ¿En qué momento va a ser residente en México? Cuando su centro de intereses vitales está aquí en México, ¿verdad? ¿Qué es un centro de intereses vitales? Lo vamos a adelantar un poquito. Cuando el más del 50% de sus ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario provenga de fuente de riqueza en México. Y cuando en el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales. Entonces puede ser que una persona, a pesar de que tenga una casa aquí en México, no se considere residente en el país, puesto que no es su centro de interés vital, ¿verdad? Simplemente tiene una casa, a lo mejor viene aquí a vacacionar, a pasar el invierno, ¿verdad?, que es muy frío en Estados Unidos, allá es donde trabaja, allá es donde labora y tiene su centro de intereses vitales y viene aquí nada más pues a vacacionar. Entonces, en ese entendido, aunque tenga una casa habitación en México, por no ser su centro de interés vital, no se considera residente fiscal en México. Incluso puede ser una persona que su casa, nada más la usa en ciertas temporadas, puede rentarla, ¿verdad?, como por ejemplo con las aplicaciones como Airbnb, y no necesariamente se convierte en su residencia, sino que simplemente se convierte en una fuente de riqueza, que quedaría comprendido en los contribuyentes del título quinto que estamos mencionando. Salvo prueba de contrario, se presume que las personas físicas con nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. Entonces, lo que no quiere decir es que todo mexicano se entiende residente en territorio nacional. ¿Qué sucede si un mexicano se muda, ¿verdad?, y comienza a vivir en Estados Unidos? Tiene por aquí una casa, tiene por aquí pues ciertos fuentes de ingreso. ¿Cómo debe de demostrar que no es residente fiscal en México? Bueno, pues ahí le tocaría a esta persona así que la carga de la prueba ante el gobierno de México de demostrar que no es residente en nuestro país. Que es algo que vamos a mencionar más adelantito, cómo se le puede hacer. En el caso de la persona moral, se considera que es residente de México cuando se haya establecido en nuestro país la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva sin importar su nacionalidad. Se considera que se ha establecido la administración principal o su sede efectiva en México cuando en el país se encuentran las personas que toman o ejecutan día a día las decisiones de control, dirección, operación o administración de la persona moral y de las actividades que ella realiza. ¿Sí? Entonces, en teoría se entiende que cualquier persona moral que fue constituida aquí en nuestro país se puede considerar como residente fiscal en México.
Pero también puede haber empresas internacionales que no fueron constituidas en México, pero por si alguna situación cae en algunos de estos supuestos, ¿verdad? Que establezca aquí en México pues sus oficinas principales y venga y coloque aquí a su CEO, ¿verdad? Su administrador, puede comprenderse que también está adquiriendo su residencia fiscal en México. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra la residencia fiscal en otro estado? Esto viene en el artículo 6 del reglamento. Lo que habíamos comentado, ¿qué sucede si yo decido mudarme a Estados Unidos, incluso tener doble nacionalidad? Ya me quiero olvidar de México y yo no quiero olvidarme de Hacienda. ¿Cómo le hago para dejar de pagar impuestos en México? Pues primeramente pues tienes que demostrar al gobierno que ya no eres residente en el país, aunque seas de nacionalidad mexicana. Para esto necesitas tener como prueba ya sea constancias que expida la autoridad hacendaria extranjera, que demuestre que eres contribuyente en Estados Unidos, que tengas certificados de residencia fiscal. En Estados Unidos es la forma 6166. Demostrarlo con la declaración de ISR del último ejercicio, el ISR pagado en Estados Unidos, ¿verdad? Eso sería con la declaración anual del impuesto pagado allá en Estados Unidos, en el entendido que todos estos documentos pues tienen su calidad de vigencia anual. Por eso es muy importante tener a la mano todos sus documentos que se estén recabando cada año, para que en caso de que llegue a haber una revisión por parte de la autoridad y quiera considerarte como residente en México, tú demuestres que no eres residente en México, sino que eres residente en otro estado. ¿Qué es un residente en el extranjero entonces? Bueno, en nuestra legislación no existe como tal el concepto de residente en el extranjero. Esto lo vamos a derivar de una interpretación, como dicen los abogados, en contrario sensu, de la definición de lo que es residente en México, que es la que mencionábamos del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Por lo que podríamos decir que serán residentes en el extranjero las personas físicas y morales que no sean residentes en México. En los casos en que se tenga en los casos en que se tenga, está medio redactado, medio raro aquí, con un país en el que México tenga un tratado, bueno, cuando México tenga celebrado un tratado con algún país, se debe analizar cuál es la residencia, la definición de residencia de acuerdo con lo pactado en dicho tratado. Eso lo vamos a mencionar más adelantito. En el tratado que ustedes analizaron a evitar doble tributación con Estados Unidos, justamente en su contenido viene por ahí en los artículos cuál es la definición de residencia. Entonces, debemos entender que para efectos del tratado, para analizar la situación de un residente en el extranjero, para definir si es residente o no, debemos de ver el concepto que venga del tratado, es lo que nos quiere decir este punto. Y bueno, ya vimos lo que es residencia fiscal en México, cuando se es residente fiscal en México, que sería el primer supuesto, ¿no?, que analizamos del artículo primero. Ahora, ¿qué sucede cuando ya definimos que no es residente en México, pero tiene un establecimiento permanente en el país, que sería el segundo supuesto? Pero, ¿qué es establecimiento permanente? En el artículo 2 de la ley del ISR define dos supuestos. Primero, el lugar fijo de negocios, donde se desarrolle parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes, tales como sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, etc. Esto lo podemos analizar como el caso que les había comentado, que sucede cuando un extranjero tiene una casa en México y nada más se dedica a vacacionar en esa casa en México. Pues no se considera que sea un residente en nuestro país, y tampoco se podría considerar que constituye un establecimiento permanente. Pero ¿qué sucede si ese extranjero, cuando viene a su casa aquí en México, utiliza su casa para realizar actividades, ¿verdad?, como prestación para prestar servicios? ¿Sí? Digamos que en uno de sus cuartos
de su casa, lo acomoda para hacer una pequeña oficina y desde esa oficina atiende a clientes que tenga aquí en México cada que venga a visitar al país. Entonces aquí podría suceder que se active este supuesto y se considere que su casa efectivamente se trata de un establecimiento permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en su casa está ocupándola, está desarrollando de manera, aunque sea de manera parcial, lo que es la prestación de servicios, ¿verdad? Entonces se puede considerar como establecimiento permanente, porque lo que es muy importante cuidar ese aspecto para evitar, ¿verdad?, que las casas que nada más utilicen los residentes del extranjero para vacacionar no se lleguen a constituir como establecimiento permanente, porque eso nos invitaría a entrar a otro supuesto y sería diferente la manera de tributar aquí en México, ¿no? Se estarían, por lo tanto, obligadísimos a pagar el impuesto aquí en México. El otro supuesto que nos define lo que es establecimiento permanente es en el caso de los agentes independientes, ¿verdad? Cuando un residente en el extranjero tiene un agente aquí en el país que actúa en el país a través de una persona física o moral que tenga la naturaleza de agente independiente. Este puede celebrar contratos a nombre o por cuenta del residente en el extranjero tendientes a realizar actividades en México, ¿verdad? Que es como una especie de agente que sirve como representante legal del residente en el extranjero y que a través de él puede incluso celebrar contratos aquí en el país a nombre del residente en el extranjero. En ese caso se considera que hay un establecimiento permanente. Entonces, como comentábamos, existe el riesgo de tener establecimiento permanente en el país por la prestación recurrente de un servicio por parte del residente en el extranjero, ¿verdad? Cuando viene y presta su servicio regularmente aquí en México, puede llegar a constituir que tenga un establecimiento permanente si se observa que utiliza algún domicilio para prestar parcialmente sus servicios. Puede ser incluso un domicilio rentado, ¿verdad? O prestado. Bueno, pues de manera general, para lo que es efectos del pago de impuestos de los residentes en el extranjero, la ley del ISR establece la mecánica para el pago del impuesto, la retención del impuesto, ¿verdad? Se hace a través de la retención. Son raros los supuestos en los cuales se hable de que el residente en el extranjero tenga que pagar el impuesto por su cuenta. Regularmente es por retención, ¿verdad? ¿En qué momentos? Cuando es exigible el pago o en el momento de que se hace el pago, ¿verdad? De parte de la persona que recibe los servicios del residente en el extranjero. El impuesto que corresponda a pagar en los términos de este título se considera siempre como pago definitivo y se va a presentar mediante declaración, ¿verdad? Entonces, estas retenciones que se le hacen a los residentes del extranjero son pagos definitivos, es decir, los residentes del extranjero no tienen la obligación de pagar, de presentar declaración anual en nuestro país. Simplemente se le hace la retención y el impuesto que pague se considera pago definitivo. ¿Cuáles son los instrumentos fiscales que existen para pues, cuidar, vigilar lo que es el aspecto de estos contribuyentes que son residentes en el extranjero? Uno de los instrumentos que tiene nuestro país es los acuerdos para el intercambio de información fiscal, que no es lo mismo que un tratado para evitar doble tributación. Son cosas diferentes, son acuerdos diferentes. En esta clase de acuerdos, ¿cuál es el objetivo? Pues primeramente facilitar el intercambio de información entre los países, ¿verdad? Cuando se celebra este tipo de acuerdos, por ejemplo, México-Estados Unidos, ambas partes se comprometen en facilitar el intercambio de información de los contribuyentes que sean en común, ¿verdad? Entre los gobiernos. ¿Esto para qué? Para prevenir dentro de sus respectivas jurisdicciones la evasión y el fraude fiscal, ¿verdad? Que esa persona que sea residente en Estados Unidos y que obtenga ingresos aquí en México, pues no vaya a caer en la maroma de que no esté reportando el ingreso en Estados Unidos y tampoco esté reportando el ingreso aquí en México, ¿verdad? Ante el fisco. Y viceversa, ¿no? El mexicano que tenga una fuente de ingresos en Estados Unidos
pues evite el pago del impuesto, lo evada y caiga en lo que es el fraude fiscal al no estar reportando el ingreso ante Hacienda en México y ante su equivalente, el IRS, en Estados Unidos. Desarrollar mejores fuentes de información. Inclusive se dice que para determinar contribuciones omitidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá, por cierto, los hechos u omisiones conocidas por las autoridades fiscales extranjeras, salvo prueba en contrario, ¿no? Entonces vemos aquí que efectivamente la información que proporcionen los otros gobiernos aquí a la Secretaría de Hacienda tiene un peso muy importante, ¿no? Se considera que es un hecho cierto. Ahora, por el otro lado tenemos los tratados tributarios. Los tratados tributarios constituyen el instrumento jurídico que recogen de manera individual los principios y lineamientos previstos en los modelos tributarios. Hay diferentes tipos de modelos. Tenemos los de la ONU, tenemos los de la OCDE, tenemos los del Tratado de Viena. El más común es el modelo de la OCDE, que es el modelo que está basado en el Tratado para evitar doble tributación con Estados Unidos que ustedes estudiaron. Dice, una vez que se elige el modelo, ¿verdad? El modelo que se va a usar para el tratado, en este caso, por ejemplo, el de la OCDE, se somete a la consideración del otro estado contratante y surge el tratado tributario como base para la negociación e instrumentación de los convenios impositivos para evitar la doble tributación. Los convenios representan el acuerdo de voluntades sobre los derechos y obligaciones que deben de sujetarse los estados contratantes, ¿verdad? Pues se trata de que ambos se comprometen a cumplir lo que está acordado en el tratado y cuyos objetivos específicos, pues comentábamos, el control del ingreso universal, la equidad ante la doble tributación, el equilibrio de las tasas impositivas de retención y que exista una equidad tributaria, ¿verdad? O sea, en el entendido de que se pueda balancear la carga tributaria que existe entre ambos países para que, exista una cierta situación de igualdad, de equidad y no exista esas situaciones que de repente sucede, ¿verdad? De que resulta que en un país no se paga el impuesto por determinado concepto, que es lo que sucede, pues que muchos contribuyentes pues casualmente comienzan a abrir negocios en ese país para llevarse los dineros y evitar el pago de impuestos cometiendo actos de evasión fiscal pero a nivel internacional. Entonces con el tratado se evita esto y se busca que exista una equidad tributaria, que el impuesto que se pague aquí por parte de los residentes en el extranjero sea equivalente al impuesto que paguen en Estados Unidos, ¿verdad? Los residentes en México que tengan fuente de ingresos en Estados Unidos, por decir algo. Entonces, que lo que persiguen, comentábamos, es equilibrar la competencia a nivel internacional de las tasas impositivas para que exista pues, una mayor atracción de capitales extranjeros, un nivel competitivo en las exportaciones y lo que comentábamos, el control del ingreso universal. Para celebrar los tratados tenemos el fundamento constitucional en nuestra constitución política, en el artículo 89, la cual faculta al presidente de la República en su fracción 10, dirigir a la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado. Y es facultad exclusiva del Senado, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, en su fracción primera, analizar la política exterior del Ejecutivo, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. ¿Ok? Entonces, estos son los que tienen las plenas facultades para celebrar los tratados internacionales, y en este caso los tratados para evitar doble tributación. Bueno, recordando un poquito, ¿no?, los principios de derecho constitucional, que seguramente ustedes se acuerdan, ¿cuál es la jerarquía que guardan los tratados, los convenios? Si recuerdan, los convenios, se había comentado que tienen el mismo nivel, no es exactamente el mismo nivel, pero pues digamos que está así como staff, ¿verdad? A nivel staff
de lo que es la constitución política, es decir, los tratados internacionales tienen una jerarquía de mayor peso por encima de lo que son las leyes fiscales, ¿verdad? Aquí lo vemos en esta presentación, donde vemos primeramente la constitución política, los convenios tributarios, en segundo, el código fiscal, en tercero, las leyes fiscales y sus reglamentos, y en cuarto y demás, pues los decretos, misceláneas y demás criterios internos, circulares y normatividad, que sería el último en la escalafón. Conclusiones que podemos comentar como conclusiones acerca de lo que hemos visto, que si bien el convenio, los tratados tienen un nivel a la par de lo que es la constitución política, estos no pueden crear contribuciones o alterar los elementos de causación o el objeto del impuesto, pues corresponde al Congreso imponer las contribuciones a cubrir el presupuesto, ¿verdad? Entonces, no se pretende legislar con los tratados, no se pretende de crear nuevos impuestos, de crear nuevos objetos del impuesto, ¿verdad? Pues sino simplemente regularlos, ¿sí? Como dice el segundo punto, el convenio no reforma la ley, sino que otorga tratamientos específicos, como los que ya analizaron ustedes. El convenio debe respetar las garantías y derechos establecidos por la Constitución, por lo contrario, pues está prohibido en el artículo 15 de la Constitución. El convenio debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de impuestos, contenidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Las tasas diferenciales y preferenciales establecidas en algunos convenios, pues pueden ser en perjuicio de otros contribuyentes que estén en la misma situación y pueden dar lugar a falta de equidad en los impuestos, ¿verdad? O sea, en el entendido que puede ser que otros contribuyentes que no estén considerados en el tratado, que no sean residentes en el extranjero, pero que hacen las mismas actividades aquí en nuestro país, pues paguen más impuesto que los residentes en el extranjero que hacen estas actividades aquí en nuestro país. ¿Verdad? Que ustedes se dieron cuenta que hay tasas bastante interesantes, bastante preferenciales, que si lo comparamos con las tasas máximas de la ley del ISR que aplican a los nacionales, pues nos damos cuenta que sí hay cierta preferencia, ¿verdad? Con la aplicación de los tratados hay ciertos beneficios, hay un ahorro para los residentes del extranjero. No es necesario reformar las leyes para establecer tasas similares a las contenidas en los tratados, ¿verdad? Que eso es la idea del análisis que ustedes hicieron, que puedan comprender las diferencias que hay entre las tasas que vienen en la ley y las tasas que vienen en el tratado. Las futuras decisiones de nuestros tribunales es muy importante como fuente de interpretación para resolver conflictos en la aplicación de tratados y leyes, ¿verdad? Entonces, siempre que haya algún problema con la autoridad, que tengamos que interponer un medio de defensa, pues ahí juega un papel muy importante los tribunales para definir cuál es la correcta interpretación en cuanto a los tratados, a las leyes, en caso de conflictos que se tenga con la autoridad por parte de residentes en el extranjero por sus ingresos aquí en México. Bueno, un poquito más de rollo. Aquí vemos lo que es el concepto de tratado internacional, que es el convenio regido de acuerdo al derecho internacional público celebrado por el gobierno de Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea de aplicación, ya sea que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos pues asumen un compromiso. Ok, ¿cómo se hace la aplicación práctica de los tratados? ¿Qué es lo que era la idea del ejercicio, de los casos prácticos que ustedes hicieron, ¿verdad? ¿Cuál es la línea a seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando llega un residente en el extranjero, llega un gringo, llega un canadiense, ¿verdad? Oiga, señor contador, tengo una consulta. Resulta que yo tengo ingresos aquí en México, pero yo no soy residente, yo no tengo un RFC, yo no tengo un domicilio fiscal, pero yo tengo ingresos aquí en México y necesito que me diga usted cómo voy a pagar los impuestos aquí en México,
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, vamos a analizar la ley del ISR y definir si existe un impuesto a cargo del residente en el extranjero. Primero nos tenemos que ir a la ley, nos tenemos que acoger a la ley. Y de existir un impuesto, pues tenemos que buscar otras alternativas, ¿verdad? ¿Por qué dice de existir un impuesto nada más? Porque si no existe un impuesto de acuerdo a la ley, pues bueno, pues para qué carambas le buscamos, ¿no? Para qué le escarbamos más. Pero la idea, ¿verdad? En los casos prácticos, pues era analizar las dos para que ustedes vieran de todas maneras, estuvieran al corriente de que lo que dicen ambas disposiciones. Pero en la realidad, si la ley me dice que no vas a pagar el impuesto en México, pues yo me quedo con lo que dice la ley, ¿verdad? No tengo que aplicar lo que dice el tratado, aunque lo más seguro es que el tratado diga algo similar. Bueno, de existir un impuesto aquí en México de acuerdo a la ley, tengo que, paso A, verificar si existe un tratado, ¿verdad? Un tratado celebrado con el país de residencia del extranjero. Si el extranjero es de Estados Unidos, pues tengo que buscar un tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos. Si el extranjero es canadiense, pues tengo que ponerme a buscar un tratado celebrado con Canadá y así, ¿verdad? Depende de donde sea la residencia el extranjero. Definir si el tratado es aplicable y establecer si existen beneficios en el tratado, ¿verdad? Si nos conviene más aplicar el tratado que aplicar la ley, ¿ok? Entonces, aquí lo vemos un poquito más gráfico, pero es exactamente lo mismo. Primero analizamos la ley. Si existe un ISR de acuerdo a la ley, tenemos que verificar qué es lo que dice el tratado y ver, buscar, ¿verdad? Si existe algún beneficio de acuerdo al tratado. Ese es el chiste, ¿no? De la labor de todo contador como especialista de impuestos, de buscar siempre el ahorro. No se trata nada más de ver cómo vamos a cumplir con el pago de impuestos con Hacienda, no. La idea de un contador que se diga fiscalista es siempre buscar el ahorro, el mejor tratamiento fiscal que nos permita no evadir, sino generar un ahorro, un beneficio para tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Y bueno, como ustedes vieron en el tratado, cómo se articula, cómo está su estructura, vienen unos artículos. Estos artículos, si ustedes comparan el tratado para evitar doble tributación de Estados Unidos con el celebrado con Canadá, con el celebrado con Holanda, con varios países, ¿no? México ha celebrado tratados para evitar doble tributación con muchos países, se van a dar cuenta que es la misma estructura. Los artículos, por lo menos en sus títulos, son prácticamente lo mismo, comprenden lo mismo, pero pues ya analizando, ya comparando, se van a dar cuenta que no es igual, ¿verdad? Y ya a detalle los tratamientos que existen en estos artículos, incluso puede ser que los conceptos que se digan en estos artículos sean diferentes entre un tratado y otro, pero la estructura es la misma, ¿verdad? En el artículo 1, qué personas comprende el tratado, cuál es el impuesto comprendido, los impuestos comprendidos en el artículo 2. Artículo 3, pues son definiciones generales. Artículo 4, esto es muy importante, qué se considera como residencia, ¿verdad? Que es lo que comentábamos. Una cosa es lo que diga como residencia de acuerdo a la ley, pero si quieres aplicar el tratado, tienes que fijarte qué es lo que dice acerca de la residencia, cuál es el concepto que maneja como residencia. En otro lado también el artículo 5 habla de establecimiento permanente, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que diga la ley, tenemos que entender qué es lo que dice el tratado acerca de qué considera como establecimiento permanente. Ya de ahí en adelante, todos los demás artículos hablan de los distintos tratamientos para el pago de impuestos de acuerdo a los conceptos que se manejan, como de rentas inmobiliarias en el artículo 6, en el artículo 7, los beneficios empresariales, en el artículo 8, la navegación marítima, interior y aérea, artículo 9, empresas asociadas, artículo 10, los dividendos, artículo 11, intereses, artículo 12, regalías,
Artículo 13, ganancias de capital. Artículo 14, trabajos independientes, que créanme, ese es uno de los más comunes regularmente, ¿verdad? El trabajos independientes y lo que son el de rentas inmobiliarias, créanme, son muy comunes. Trabajos, artículo 15, trabajos dependientes, que es ya cuando estamos hablando de personas asalariadas. Y bueno, así hay distintas tipos de ingresos y sus tratamientos que se les va a dar en el tratado. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se busca en los convenios? Habíamos comentado buscar esa neutralidad. ¿Qué es lo de la neutralidad? Dice aquí, los convenios impositivos establecen derecho de uno de los estados de imponer gravamen y la renuncia del otro de gravar el ingreso generado en esa transacción, ¿verdad? Que es lo que ustedes vieron, lo que ustedes analizaron con los casos prácticos. Para lograr la neutralidad se debe de contemplar en las normas que permitan la recuperación del impuesto como el acreditamiento. Es decir, evitar que se pague dos veces el impuesto y que en su caso el impuesto que se pague, por ejemplo, aquí en México por parte de un residente en el extranjero, este residente en el extranjero, si lo tiene que acumular en su país, lo tiene que declarar en su país, pueda recuperar el impuesto vía acreditamiento. Entonces, la doble tributación se elimina cuando existe un método de acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero. Para esto debe haber libertad para imponer reglas de acreditamiento. Y por el otro lado, que exista la posibilidad de exentar los ingresos de fuentes fuera del país de la residencia, ¿verdad? Esto para evitar la doble tributación y que exista esa neutralidad. Para esto, los que son residentes en el país, ¿sí? Olvidándonos un poquito de lo que es el título quinto, ahora vamos a platicar acerca de qué sucede con los residentes en México que tienen fuentes de ingresos en el extranjero, ¿verdad? Si recuerdan que los residentes en México tienen que pagar aquí en México por todos los ingresos que obtengan, sea cual sea la fuente. Entonces, ¿qué sucede si un residente de México tiene un ingreso en Estados Unidos, en Islandia, no sé, en otro país? Pues tiene que pagar el impuesto aquí, en teoría, ¿no? Y si en el tratado nos dice, ¿verdad?, que se va a pagar el impuesto allá, no porque se pague el impuesto allá significa que no deba declarar el ingreso aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, el impuesto pagado de acuerdo al artículo 5 de la ley, el impuesto pagado en forma definitiva se considera un crédito que debe de disminuirse del monto del impuesto que se determine en el estado del cual reside la persona. Para esto, en la ley del ISR contempla ciertas mecánicas para poder acreditar el impuesto pagado en el extranjero por ingresos que se tengan que declarar aquí en México. Nos dice estas reglas que primeramente se debe acreditar, el acreditamiento solamente procede solo respecto de impuesto al ingreso pagados en el extranjero. El acreditamiento se aplica únicamente cuando se trate de ingresos contemplados en la ley del ISR, o sea, ingresos que se tengan que declarar aquí. El acreditamiento procede únicamente cuando el ingreso acumulado incluya el ISR pagado en el extranjero. Y aquí se nos vendría luego a la mente, ¿no?, la cuestión de acumular el ingreso, pero de manera piramidal, por así decirlo. Se podrá acreditar el impuesto pagado en el extranjero en un término no mayor de 10 ejercicios fiscales. Tenemos hasta 10 años para acreditar el impuesto pagado en el extranjero por esos ingresos. Tratándose de dividendos, el acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero procede cuando la persona moral residente en México sea propietaria de por lo menos el 10% del capital social de la sociedad residente en el extranjero durante los 6 meses anteriores a la fecha en que se decrete el dividendo o utilidad. Muy bien, con eso concluiríamos el tema. Entonces vemos aquí que la ley del ISR contempla una mecánica para los residentes en México
para poder acreditar el impuesto pagado en el extranjero por aquellos ingresos recibidos en el extranjero que se tengan que declarar aquí en México por cuestiones de que son ingresos universales. Muy bien, entonces este es el contexto básicamente de lo que es el tema, lo que ya analizaron ustedes directamente sobre la ley del ISR, el tratado para evitar doble tributación celebrado con Estados Unidos. Posteriormente voy a subir otro video acerca de los casos prácticos para analizarlos, darle lectura a lo que es la ley del ICR, el tratado y cómo estos afectan al tratamiento fiscal de cada uno de los casos prácticos en cuanto a su resolución. Créanme que estos casos prácticos que yo les he dado, que les di para que resolvieran, son casos que no digan no me va a pasar, nunca me va a tocar. Son casos muy comunes que suceden aquí. Debemos entender que nuestro estado pues es un estado donde hay mucha inversión extranjera, hay mucho extranjero que tiene fuentes de riqueza aquí en nuestro estado y es muy importante que ustedes conozcan cuál es el tratamiento, el camino a seguir, ¿no? Que es el caminito que analizamos anteriormente, para que ustedes puedan analizar cuál es el mejor tratamiento fiscal que le puedan dar a ese extranjero, ¿sí? Recuerden ustedes, pues si de por sí un mexicano es renuente a pagar impuestos aquí en México, yo creo que a ningún mexicano le gusta pagar impuestos. No conozco un mexicano que diga me encanta pagar impuestos, estoy orgulloso de pagar impuestos, quiero que mis diputados coman bien, ¿verdad? Voy a pagar impuestos, muchos impuestos. No, yo creo que no. Entonces, ahora imagínense un extranjero, ¿verdad? Que no tiene ningún compromiso con nuestro país, no tiene ningún sentimiento de patriotismo ni nada por el estilo, pues obviamente mucho menos les va a gustar pagar impuestos aquí en México. Créanme que los extranjeros son las personas que menos empatía tienen, menos sentimiento de compromiso tienen respecto al pago de impuestos aquí en México. Por eso es muy importante que ustedes conozcan estas disposiciones para que ustedes puedan darle el mejor tratamiento, no ayudarlos a evadir el pago de impuestos. Acuérdense, estas estrategias de MTC no son buenas, pero sí ayudarlos para que en base a la ley, de manera legal, eviten ese pago de impuestos o paguen la menor cantidad posible aquí en México. Muy bien, eso sería todo. Les agradezco su atención y esperen el próximo video. Saludos.